Muy bien, continuamos aquí en el restaurante Carranza y en el Hotel Casablanca. Estamos, la mera verdad, muy a gusto, muy contentos, y lo vuelvo a reafirmar. En Jicotepec. José Manuel Martínez, que la mera verdad pues llega muy contento y muy ad hoc que participe con nosotros. Y pues vamos con otra de las cuestiones que han comentado y que a la gente les ha interesado, es sobre, hablando un poquito de la situación, cómo ha cambiado. Hablas hace ratito de Riga, ¿no? Una situación mundial, tanto económica como bélicamente, podríamos llamar, a la que se está viviendo en este momento. ¿Qué se ve hacia un futuro? Y me lo mencionaron así. En primer lugar me dijeron de China, me dijeron de Irán, así los mencionaron, ustedes acomódenlo. China, Irán, ¿Nosotros no, las personas que le digo, Rusia y Estados Unidos, en concreto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Cómo ven? ¿Cómo se va a desarrollar tanto económicamente? ¿Cómo se va a transformar el mundo? ¿Qué importancia tienen estos países? Pues hoy China dio el trancazo de que en vez de devaluar el dinero, la devaluó, la moneda, en vez de revaluarlo. Mire, como siempre, el comercio mundial es el que induce un posible conflicto. Decía alguien por ahí, no recuerdo ahora quién, pero hace rato me estaba acordando de eso, que cuando los productos no cruzan las fronteras, lo cruzan los ejércitos. Claro, mejor los productos, ¿no? Entonces, qué frase, qué bárbaro, ¿no? Sí, no recuerdo ahora quién la dijo. Desde la ruta de la cuando seda, los productos comerciales no cruzan las fronteras, los ejércitos las cancha, cruzan, ¿no? Los ejércitos. No recuerdo quién lo dijo, pero el que lo dijo sabía un rato largo, ¿no? Sabía bastante de geopolítica y geoestrategia. Vaya que sí. Ha de haber sido Adán, porque fue el que empezó con estas broncas, son los hijos de él, ¿no? ¿Quién, perdón? Adán. Bueno, ¿cómo está el amaciato? ¿Cómo estuvo el incesto entre Adán y sus hijos y Eva? Yo lo que siempre he querido saber es dónde quedó, a qué puerto llegó Set, o a dónde fue, o se fue de vacaciones. ¿Noé? Pues era Caín, Abel y Set, ¿no? Caín mató a Abel. No, Set son los hijos de Noé. No. Los tres hermanos. Adán y Eva tuvieron tres hijos. Caín, Abel y Set. Sabemos que Caín mató a Abel. Ya quedan dos. Yo lo que quiero saber es dónde quedó Set. Set, pues con Eva le entraron a la No. Nada más era de cualquier forma. Usted blasfemo. De cualquier forma hubo hereje, incesto, ¿no? No. Tráete la leña verde. La teología católica lo que dice es que como todos son parábolas y son simulaciones y demás, la imagen de Caín, Abel y Set son pueblos como tal, ¿no? Entonces, que por eso a ver, ¿cuál fue la primera mujer en la Biblia? Lilith. Lilith. Abusados con eso. Sí. Bueno, continuando con lo que... Porque luego al profesor no le hacemos caso y no seguimos el tema. Ya nos hemos ido a la Biblia y demás. Nos descuentan. Pero la geopolítica actual, tal y como está, yo la veo diversificada. Es cierto estoy de acuerdo con lo que dice Toño, en que la economía causa o es causal de guerras, de conflictos. Yo creo que más que la economía como tal, porque la economía se entiende como la transacción de materias primas o de cosas y dineros, materias y dineros. Yo creo que hay dos temas muy candentes en el mundo en general, en geopolítica y geoestrategia, que ahora es una palabra que está muy de moda, hablar de geopolítica. Por un lado son el comercio mundial y las normas y los pactos para el comercio mundial. Podemos hablar de la Alianza del Pacífico, podemos hablar de del Mercado Común Europeo, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa. Sí, el Mercado Común Europeo ya funciona desde hace bastante tiempo y pues ha tenido sus como México pertenece al del Pacífico, al de Centroamérica, al de Sudamérica, al de Norteamérica, al de Europa, estamos en México todos. Se apunta a todo. Jugamos en todos, estamos todas las ligas. Sigue siendo el país con más tratados de libre comercio firmados. Exactamente. Parece mentira. Pero hay otro tema, y no nos olvidemos de él, porque yo creo que va a ser mucho más influyente para el mundo en las próximas 2 décadas, y es la circulación de personas. La inmigración. La inmigración. Hoy en día, la libertad que se tiene para movilizarse, así como en el siglo XX los flujos migratorios
pues te lo pensabas mucho para venir, los emigrantes que venían a Europa, de Europa. No, era un pues flexible era doloroso, un ¿no? mes, una travesía, y era un costo muy alto. Ya después con el avión, bueno, pero aún así era caro. Hoy en día, por el último vuelo que yo he hecho a Europa, han sido $500, boleto redondo. Sí, es increíble. O sea, ya las líneas de bajo coste ya se están empezando a implantar. Moverse de aquí a Chihuahua, o de México, o de la Ciudad de México a Chihuahua, son $100, Sí. ida y regreso. Entonces, ya está siendo más barato que ir en camión. Hay cosas inevitables. Para mí Europa, como continente, y la gente que vive ahí, van de salida. No le doy nada de vida en la escala del tiempo de una escultura. La invasión de extranjeros es brutal. Y Europa, los nativos de Europa no crecen, no evolucionan, son países Efectivamente. muy viejos. Hay un problema, y es que Europa lo que está tratando es de regular de alguna forma la inmigración. Europa necesita inmigrantes, Ajá. necesita mano de obra. Sí, pero El no problema- avalanchas. El problema es que son avalanchas, y normalmente la gente que llega paupérrima. Sí, hay que darles de todo. O sea, Se vuelven llegan- un rato es un lastre, hasta que se incorporan Exacto. está largo. A pesar de que son ingenieros, doctores, lo que sea, pero es que llegan muchos niños, Sí, mucha primero que hay mujer. que comer, y luego la cosa Exacto. sanitaria y vestir. Es una carga tremenda. El flujo migratorio que hay de todo tipo de ciudadanos del mundo está, por una parte, está enriqueciendo a los países, porque pues ves culturas de otros lados, asumes que no existe solamente tu pueblo y que todo se reduce a tu pueblo, amplías tu mente, pero por otro lado está creando una serie de xenófobas, unos sentimientos xenófobos muy graves. A mí, yo que siempre tuve orgullo decir, y tengo orgullo decir, que yo estuve en la caída del muro de Berlín. ¿Cuántos años se luchó por aquella vergüenza tumbarla? ¿Cuántos años? ¿No? 40 años. 40 años estuvo el muro de Berlín. ¿Cuánto? Muro de Del Berlín 61, desde el 62. 53 fue. Y lo tiró en los... año 60. Le tocó No, a no, Kennedy. fue antes, en los 50 fue. En el 56 fue Hungría, el 58 Checoslovaquia. Y empezaron a debió haber hacerlo. sido en el 61, Por ahí. por ahí. A Kennedy llegó y empezó su Bueno. discurso más importante, lo hizo frente al muro de Berlín, ¿no? El asunto fue que Kennedy todavía fue a Berlín. A echar pleito ahí. Ich sin Berlin. Ajá, y ya Yo estaban también soy construyendo el muro. berlinés. Ya estaban haciendo el muro. Sí, Vamos a ver. Él se murió al año siguiente. en el 63. Yo, pues como decía, que tuve la gran fortuna de estar en un acontecimiento histórico como fue la caída del muro de Berlín, que canté el himno de la alegría en la puerta de Brandenburgo. Fue el que rayó el disco. Sí, ¿verdad? Con esa vocecita. Yo siempre recuerdo una anécdota. Había un señor mayor, no sé, 60 años, así. Yo era jovencito de 21 años. Ya te estás quitando los años. Y pasaba, Ya se lo estaba está quitando. constantemente, estaba pasando por el checkpoint Charlie, el punto de paso que había. Checkpoint. Sí, y era muy curioso porque el señor pasaba y miraba al policía, se quedaba mirando al policía, que no le decía nada, y pasaba, avanzaba 10 metros y se regresaba. Como se un pasó bebé, ¿no? como 25 o 30 veces. A ver si era cierto, así, ¿no? no se lo creía, era Era un imposible sueño. aquello, ¿no? Claro, sí. Pues lamentablemente ahora las noticias de que Hungría está levantando un muro. No, y la campaña de Donald Trump es un muro gigantesco en la frontera. O sea, no entienden la historia la gente, ¿no? Bueno, lo de Donald Trump. Bueno, pero lo anuncia, yo tengo mi teoría que luego, si queréis, No, la, pero la explico. uno piensa que ya no va a haber muros en la tierra, y este señor No, su no, campaña es que la ahora basa está en viendo eso, ¿no? más. Sí, exactamente. O sea, No Europa entendemos, está ¿no? poniendo unas auténticas fronteras. Me hace mucha gracia ahora ver a Europa, que tiene cosas buenas, pero también cosas malas, y son muy hipócritas. Exacto. Cómo ahora están todos muy preocupados por el flujo de migración que hay de Libia, Argelia, De África. hacia Italia. Sobre todo, no tanto de África, sino ahora viene mucho de Siria, Irán, Pues les queda que van enfrente, ¿no? caminando, meses caminando, y se embarcan en barcazas Sin que saber van nadar siquiera. 300 y demás. Y ahora toda Europa está muy preocupada porque en el túnel entre Francia e Inglaterra, en el túnel de Calais, pues los emigrantes quieren pasar a Inglaterra, y claro, el gobierno británico está muy de uñas, así. enojado. Cuando España fue la puerta de entrada, y España solita tuvo que poner
todos los medios, toda la Guardia Civil del Mar, todos los medios técnicos, para detener las todo pateras aquello, famosas, ¿no? y pedíamos ayuda a Europa para frenar aquello y nos decían que Ay, apáñatelas, ¿no? déjalos, aguántate. Ahora Bueno, todo el mundo está viendo el problema. Yo recuerdo una etapa también de Zapatero, que el Sí. señor decía, el que llegue a territorio Es español libre, ¿no? Sí, Sí. va directo para Madrid y le damos su carnet para que vote por el PSOE. La lana que había Cuidado, conseguido el ¿eh? otro, ¿no? sí, no. Tenías Bueno, que Aznar hizo también unas cuantas regularizaciones. Sí. Pero en aquel momento Hacen cosas políticas, había demanda de mano de obra. Recordemos que eran los Mira, años salvajes de- El de problema maravilloso, sí. lo tuvo Zapatero con Europa precisamente Sí. por esa permisividad, porque Sí. después le empezó a reclamar Alemania, Francia, Sí, claro. todo mundo, porque pisaban territorio español, los Era hacían Europa. ciudadanos de número, que no de voto, y de ahí se iban a cualquier otro país Claro, de Europa a porque trabajar. es Ya zona estaban ahí, Schengen. ¿no? Ese es el zona problema. Schengen Y pueden- entonces, claro, todo el mundo le empezó a reclamar a España, y con razón, ¿eh? Sí, pero Sí, mucho sí. antes, mucho antes Sí, de sí, Zapatero, ya había un flujo. Bueno, es que ¿cuántos pasaban por Tarifa o por el Estrecho de Gibraltar? Sí, Yo sí, estuve cruzaban trabajando nada más 2 ahí. años allí y yo cruzaba todos los días en barco el Estrecho y yo constantemente veía las pateras Sí. pasando con mujeres, con bebés, con Sí, todo. era como un ferry, se subían el que Sí, pudiera, y vámonos, que pagaban una está lana, la costa enfrente, pues nada más lo que tarde en llegar ahí. Pues son ¿no? 14 kilómetros lo que separa Hasta África de España, ¿no? Exacto. Entonces, todo este flujo migratorio, aparte de que va a ser una revolución de ideas, de forma de pensar, Cambios de vida, todo. va a haber, todo. va a haber dos tipos de cambios. Uno, la gente va a ser más permisiva, o va a haber una gente que va a ser más permisiva, más abierta, pero también se están viendo muchos movimientos xenófobos, no en Terribles. Europa, en todo el mundo. Asia también, en Estados En Unidos, Estados no Unidos. digamos. Y aquí en México estamos hace años en asuntos discriminatorios, pero no lo aceptamos. Y es un país Exacto. absolutamente. México, yo que soy extranjero discriminador. en México, aunque sea residente, pues digamos que al primer mundo lo trata muy bien, pero no tratan igual A los a de un abajo. español que a un guatemalteco No, o a un libre de hondureño. Dios. Un hondureño, un salvadoreño, aquí es la muerte Exacto. llegar ahí. Entonces- Yo tengo una opinión muy distinta y sin ser xenófobo, a mí me parece que el problema de Europa va a ser por el asunto Religioso inclusive. religioso, porque resulta que si hay leyes admirables en el mundo, quizás sean las europeas. Pues sí, Cada país tiene sus propias leyes y las aplican, y quizá la región del mundo más civilizada en ese sentido sea la europea. Y entonces resulta que las mejores leyes contra la discriminación están precisamente en Europa. Ajá. Las mejores leyes de libertad de culto Están allá. precisamente están en Europa. y son las que Y los. son herederas y abrevan de la Revolución Francesa. ¿no? Y de la tantísima De guerra. acuerdo. Y de Lutero. Sí, Y del del calvinismo, por supuesto. Calvinismo también. Del protestantismo, muy bien. Sí, sí, sí. El punto es que toda esta gente que llega del Sub-Sahara o de países islámicos Sí. llegan con su religión musulmana Muy agresiva. y ellos quieren aplicar su ley religiosa sí, sí, sí. por encima de la Las ley. de las locales. Ese es el califato. Ese es el problema de Ese es el Europa, ¿no? califato de la semana pasada. Sí, Ese es Se el vuelve un problema problema de- religioso. Últimamente ya se han tomado medidas. Una cosa es respetar el culto y las creencias religiosas de quien sea, Sí, y eso está se bien. sigue respetando. Y ha funcionado. Pero últimamente ya se están tomando medidas diciéndoles, el que venga aquí tiene que cumplir las leyes y además tiene que imbricarse o tiene que asimilarse a la población, tiene que aprender el idioma, tiene que respetar las costumbres Esa que es hay una guerra perdida, en tocayo. España, en Italia, etc. Ese es el problema. Esa guerra está perdida. No, de antes. vamos a ver, en honor a la ¿Perdida verdad, por quién? Son muchos. La reproducción de las familias sí, eso es cierto. entre los musulmanes es abrumadora. En una familia, o incluso por la superación femenina, quieren tener hijos después de los 30, 32 años y un hijo si a más tardar. Y los musulmanes, los que vengan, compañero, entonces se reproducen brutalmente. Y llegan con una religión en la parte del califato violenta. Les No, anda pero valiendo. no, vamos a ver. Es cierto en la primera generación, la que llega. Ajá. En la segunda generación, como se están educando y están viendo una sociedad mucho más abierta, más
Pero con mayor numéricamente libertad. esto va a desaparecer. Pero la Se los segunda, tragan la segunda vivos, ¿eh? generación ya no es lo mismo. Son musulmanes europeizados, Sí, pero se los comen vivos. la segunda generación de musulmanes no tiene 5 o 7 hijos. No, pero 1 tienen- o 2. juegan, pero Ya. siguen llegando. Y siguen Sí. llegando. Y ese es el abrumador problema. El- En Alemania era Turcos, una novedad era- cuando tuvieron que hacer la educación primaria en turco. Sí. De tantísima gente que Sí. llegaba. Como un país tan cerrado en sí mismo como Alemania, la educación primaria tuvieron que hacerla bilingüe, por tanto muchacho turco que había. Ya no tiene novedad, ya tiene más de 15 o 20 años esa implantación. Pero Y para allá van, ¿eh? el problema, y Europa lo está comprendiendo, ya lo ha comprendido desde hace años, pero el problema es cómo lo hacen. El Los problema ingleses es- van de salida, tú vas ahí al y está lleno Sí. de gente de la India y de Sí. bueno, Londres ¿dónde no hay un inglés? londinenses Pues ya. están en México los ingleses, Pero vamos, bueno, y holandeses. holandeses, sí, para afuera todos, Pero ¿eh? el problema, Europa lo ha comprendido y lo que ocurre es que todavía no tiene una solución clara para resolverlo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que eso ya es importante. El problema es que hay que solucionarlo en los países de origen. Bueno, hubo una campaña económica incluso en la época para nosotros de Luis Echeverría, todavía estaba Juan Carlos en su apogeo, aquí decían el dinero del rey y el de Italia era el dinero de no sé qué, cada país tenía un dinero con ese concepto. No traigas a la gente, créale fábricas en sus países para evitar la inmigración, no lo continuaron. O no lo continuaron con la profundidad que tenían que Hay un haberlo plan- hecho. No los emigres. Semisecreto, y digo semi porque pues, Pues si hay yo lo otro, sé, ¿no? no es secreto del todo, ¿no? Bueno. Pero hay un plan A largo donde plazo, ¿no? lo que se va a hacer es los países del norte de África, hay un acuerdo, evidentemente habrá sus beneficios y demás, ¿De Marruecos para hasta que Egipto? sí, desde Marruecos hasta, Hasta Egipto, Egipto. todos, se van a estar tranquilitos, nada de revoluciones ni gaitas. El Islam, sí, vayan a la mezquita, oren su Ramadán, todo lo que quieran, pero nada de ser violentos, ¿eh? Un Islam moderado. Y vamos a poner las fábricas europeas Allá. Algo como Estados Unidos, que los gringos viven Las en el maquiladoras norte acá, ¿no? y ponen en el sur de Estados Unidos o el norte de México, ponen sus fábricas, vienen cada mes o cada 2 meses. Pues algo parecido va a hacer Europa Ya tardaron. para frenar Exacto. todo eso. Habrá puestos de trabajo. Una de las grandes ventajas que tiene el Islam, o tienen toda la gente árabe, es que hablan árabe. Sí. Sí, pues sí. Y ese idioma, Es un- aunque tiene sus matices, Increíble. pero yo he visto a libios entenderse con iraníes, con Hablan el mismo idioma. turcos. Es el caso de los españoles aquí Exacto, en España, ¿no? es lo mismo. Que Entonces, aquí no se supo, España no lo supo aprovechar. no lo supimos Y los aprovechar. gringos captaron eso, se nos unen y nunca vamos a crecer. Eso es. Entonces empiezan Bueno. a hacer las guerras en América Sí. a base de buscar independencia. Todo era romperse contra Europa. Sí. Europa no entra, América para los Bueno, también americanos. se Sí, aprovecharon de la La debilidad de que doctrina Napoleón Monroe, ¿no? invadió España, puso a Felipe todo. a Lo captaron muy Fernando bien, VII, geopolítica y guerra y dinero. Al final de y cuentas, España todo eso. estaba en aquel momento en pañales y por eso cayó. Pero básicamente yo estimo que hay dos grandes, a nivel de geopolítica y geoeconomía, está el tema de las guerras por el comercio, pero también muy importante, y yo creo que más importante todavía que el comercio, porque el comercio tendrá subidas y bajadas, pero ahí se van a ir equilibrando. Nadie Pero acudió el para el movimiento comercio, de masas humanas, Es y tremendo. espera que los chinos acaban de empezar, toda Asia acaba de empezar, pero cuando abran la puerta de verdad, Aquí es lo Pues- que acabas de decir, que acaban de empezar lo que decías, José Manuel, lo que acaba de pasar el día de ayer, ¿no? Precisamente, pero eso lo vamos a ver ahorita A la siguiente de semana. la siguiente, no, en el siguiente corte, porque ya nos están haciendo señas que, que vamos a O un dentro corte de 2 aquí. semanas. Está Nos dentro de dejan 2 tarea, semanas, que así, ¿no? que Aquí se mueran estamos la- en el restaurante Carranza, en el Hotel Casablanca, disfrutando precisamente gallo? de la ¿No es el tertulia. gallo? Ya estamos, ya es que ya son tantos lugares, pero aquí con estos grandes hombres. Híjole, Sí. Oye, está. Es como dice José Manuel ¿Sabes qué? Toscana Grande, sí. Parece priista de tiempo completo. Muy bien. Abeltronado Con totalmente. Toño Rivas, Ni como- José ni Manuel de Toscana candidato, vaya. y José Manuel, los José Manueles, sí. Los Josés, los Pepes, los 3 Pepes. Aquí estamos con- Así le decían una bola de sicarios en Colombia, ¿eh? Cuidado, Pepes. cuidado. No, pero esos son otros Pepes. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. Siriacos o qué? Sicarios.